Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a 21 Noticias. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar lo que ha decidido el Poder Judicial en cuanto a la situación legal de Freddy Díaz, el ex parlamentario que además fue inhabilitado por 10 años de ejercer cargo público en el Congreso, pero que hoy estaba pendiente analizar la prisión preventiva que le estaba pidiendo la Fiscalía de la Nación. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues el Poder Judicial ha dictado comparecencia con restricciones contra el congresista inhabilitado y deberá mantener su domicilio en Lima, como hemos conocido, y pagar una caución de 10.000 soles. ¿Esta sanción es suficiente a riesgo de que de repente Freddy Díaz se pueda fugar ahora que ya no es parlamentario? Estamos conectados vía telefónica con la abogada penalista Romy Chan, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Romy? ¿Cómo estás, Mayra? Gracias por la invitación. El Poder Judicial ha dictado comparecencia con restricciones contra el excongresista, teniendo los elementos, primero, que cuando se conocieron los hechos a través de este video, se veía al congresista salir inmediatamente del despacho congresal, echando llave, donde un policía le recriminaba que había una persona dentro. Uno, tenemos también los 4 días en los que el congresista, el excongresista, se habría ausentado para que no lo detuvieran en flagrancia. Ahora que le han dado comparecencia con restricciones, ¿esto es suficiente, doctora, para que se pueda asegurar que las investigaciones den o estén a buen puerto? Bueno, lamentablemente eso es lo que ha considerado el juez Checles, ¿no? Él ha considerado que no existe probado un riesgo de obstaculización y un peligro de fuga respecto del excongresista y por esa razón ha optado por la comparecencia con restricciones, tomando en cuenta que la medida de prisión preventiva es una medida excepcional. Pero yo creo que tu pregunta es totalmente válida, Mayra. ¿Realmente será suficiente esta medida para evitar que este señor fugue o que este señor realmente evite el dar la cara a la justicia? Yo lo digo sobre todo por esta actitud que tú mencionabas, ¿no? Esta ausencia que él tuvo, que incluso se desapareció del Congreso, no quería pues que lo detengan en flagrancia, buscó evitar como sea cualquier situación en la que tuviera que dar frente, ¿no?, a la justicia, ¿no? Entonces yo creo que eso es una situación complicada. Esperemos pues, confiemos en que la decisión del señor Checles sea la más adecuada y no se genere impunidad en este caso, sobre todo cuando incluso por su parte el legislativo cumplió con su labor, ¿no? Y lo inhabilitó y le levantó toda protección, ¿no? Entonces ahora pues que se vaya y se fugue, habiéndolo podido tener cerca para que cumpla una sanción, sería una pena, ¿no? Romy, y en ese sentido, explícanos qué es la comparecencia con restricciones y qué es lo que está prohibido de hacer el ex congresista, para tenerlo claro. Sí, bueno, la comparecencia con restricciones es una medida donde el juez le ordena a la persona que está siendo investigada que cumpla ciertas restricciones a cambio pues de no darle una prisión preventiva, o sea, a cambio de no mandarlo al penal. Por ejemplo, ¿qué es lo que le ha dicho a este señor Díaz? Que no puede mudarse sin comunicarle previamente al juzgado que va a cambiar de domicilio, porque eso podría implicar no localizarlo y por tanto que se obstruya la investigación o que se genere impunidad, ¿no?, porque se va a desaparecer. Entonces él tiene que comunicarle al juzgado cualquier tipo de variación en su domicilio que haga de aquí en adelante, generando pues que pueda estar siempre totalmente localizado. De igual manera, él tiene que acudir permanentemente a todos los llamados que haga la Fiscalía y el Poder Judicial cuando requiera que participe en alguna diligencia, como por ejemplo su declaración, como por ejemplo reconstrucciones de hechos, ¿no?, y dar todas las facilidades para la investigación, ¿no? Y así, por ejemplo, también se suele dar como medida de comparecencia con restricción el tema de no acudir a lugares de dudosa reputación, o sea, que él mantenga un comportamiento correcto, tranquilo, que permita que las investigaciones fluyan, ¿no? Y una serie de medidas que normalmente el Poder Judicial adopta para garantizar que la investigación pueda llevarse a cabo. Pero claro, como tú bien dices, eso no hace pues suponer ni garantiza tampoco que este señor de repente, aprovechando esa medida de comparecencia, termine fugando. Romy, ¿y esta medida de comparecencia con restricciones también se pudo incluir no acercarse a la víctima por el delito de violación sexual? Sí, claro. Por supuesto, normalmente se tiende también a proteger a la víctima y se le pide que no solamente no se acerque a la víctima, sino también que no obstruya la investigación, por ejemplo, que no acuda a testigos y les impida dar su manifestación libre, que no los presione,
ni ninguna acción similar que pueda perturbar el desarrollo normal del proceso. Y ojo que una violación de estas medidas podría automáticamente suponer que la Fiscalía solicite el cambio de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva. Porque también es importante que quienes nos escuchan sepan que las medidas no son permanentes, las medidas son variables. ¿Eso qué significa? Que podría ser que hoy el Poder Judicial le haya dado una comparecencia con restricciones, pero de repente, en función al comportamiento que este señor tenga en el proceso, el Poder Judicial pueda disponer un cambio si la Fiscalía lo pide. ¿No? Entonces, no es que le dieron comparecencia con restricciones y se libró para siempre la prisión preventiva. Podría ser que más adelante exista algún cambio si él incumple estas medidas de comparecencia que le ha dado el Poder Judicial. Romy, mi duda está en que si se tenía, bueno, dentro de la valoración no sabemos, porque no hemos podido escuchar la audiencia del doctor Sheckley, porque esta audiencia es reservada como para todos los casos de violación sexual, hay que decirlo, pero pudo haber tenido otra valoración además de estos 4 días en los que el señor Freddy Díaz, cuando era congresista, se ausentó para que no lo detuvieran en flagrancia. Pudo haber valorado, por ejemplo, el examen psicológico, el examen de la cámara Gesell u otros análisis que confirmaran el delito de violación sexual. Sí, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que cuando uno analiza una prisión preventiva, la prisión preventiva no es una sentencia, por tanto, uno no se limita, o sea, el juez no se limita a analizar la existencia de pruebas que acrediten el delito, sino que además de tener pruebas que acrediten el delito, tienen que darse otros 2 elementos que son muy importantes y que normalmente suelen fallar en las prisiones preventivas, como es el riesgo de fuga y el peligro de obstaculización de la investigación. Por ejemplo, que no tenga arraigo. ¿Qué significa arraigo? Que no tenga un domicilio conocido, que no tenga un trabajo conocido, que no tenga familia conocida. Y claro, el señor Díaz fue muy hábil en presentar incluso un certificado donde él daba cuenta que él estaba trabajando. Claro, una ferretería, se decía por ahí, ¿no? Pero se preocupó por buscar evitar tener algún tipo de desarraigo, ¿no? O sea, darle alguna excusa al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda decir, oye, este señor no tiene trabajo conocido, no tiene domicilio conocido y por tanto se puede fugar. Y esos son elementos que, además de los suficientes elementos de prueba, también se tienen que valorar en la prisión preventiva. A diferencia de una sentencia condenatoria de fondo, ¿no? Donde ahí solamente se evalúa si la persona, de acuerdo a las pruebas, es o no responsable. No interesa ya el tema del riesgo de obstaculización o de fuga del proceso. Bien, entonces vamos a ver si el señor Díaz cumple con esa comparecencia con restricciones. Vamos a ver si lo hace ahora que ya no es congresista, porque la situación está de esta manera. Hay una víctima de por medio que está pidiendo justicia, hay en esos momentos una decisión temporal del Poder Judicial, pero también está la inhabilitación que ha sucedido hace unos días que le hizo el Congreso de la República. Vamos a ver. Muchas gracias, Romy. A ti, Mayra, un abrazo. Un abrazo. Bien, era entonces la abogada penalista Romy Chan que estaba con nosotros analizando la situación legal en la que se encuentra ahora el excongresista Freddy Díaz, acusado por violación sexual. Este delito común que se tenía que ver por la vía penal, que el Ministerio Público estaba solicitando una prisión preventiva en su contra. ¿Qué es lo que habría valorado el Ministerio Público? La ausencia de 4 días cuando sucedió el delito, cuando se conoció de parte de la trabajadora y empezó a circular también este video donde todos los vimos, él saliendo raudamente de su despacho echando llave. Y luego, bueno, también se conoció el resultado de los análisis médicos que le realizaron a la víctima. Entonces hoy la decisión del Poder Judicial es una comparecencia con restricciones a la que el excongresista Freddy Díaz se va a tener que ajustar. Nosotros vamos a regresar con más información.